Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Ideas al aire. Yo soy Thomas Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. Nuestro invitado de hoy es compositor y guitarrista y es un creativo que definitivamente no podía faltar en este podcast. Pero antes de hacer la presentación oficial, escuchemos este tema musical que se llama La muerte de Tsing Pao. Bueno, pues ¿qué creen? Hoy tengo la oportunidad de hablar con un guitarrista al que ya desde hace tiempo quería entrevistar, es Carlos González, que también tiene un seudónimo muy interesante. Tal vez que ahorita nos platiques un poco del seudónimo. Claro. Y pues aprovechando que viniste a la Ciudad de México a un curso de certificación de Pro Tools, pues vamos a aprovechar para platicar en el podcast, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, Tomás. Muchas gracias por la invitación. No, de que desde la última vez que viniste tenía ganas de hablar contigo porque te considero alguien muy creativo, alguien que tiene una propuesta muy original de fusionar varias cosas, tanto en la parte de música como en la parte conceptual, en la parte de la técnica de la guitarra. Entonces tal vez que hablemos un poquito de eso, ¿no? Ahorita antes de grabar me platicabas un poco del concepto de cómo te presentas y qué significado le das a una iconografía del sol particular. No sé si nos puedes platicar un poquito quién eres, a qué te dedicas. Ok, bueno, pues mi nombre es de nuevo Carlos González. Pues me dedico a hacer música, tanto música original como tocar música de otros compositores, más que nada en la guitarra clásica o en ensambles, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de la guitarra clásica y más hacia a la parte esta de la música culta o la música clásica. Y digamos, hace rato me platicas también que empezaste más o menos chavo, digo, tal vez no tan chavo como la mayoría de los niños que empiezan a tocar música, que tiene ciertas ventajas, también tiene ciertas desventajas. Pero ¿cómo fue que te acercaste al mundo de la guitarra? ¿Cuándo despertó ese interés? Yo creo que el interés estaba desde niño. Yo recuerdo que en la casa de una tía siempre tenían, o sea, es un recuerdo así que tengo, así un solo recuerdo. Estaba una guitarra colgada y yo me acuerdo así muy chiquito querer alcanzar la guitarra. Ese es el primer recuerdo así que tengo de una guitarra. Después más grande, yo creo que como a los 10 años o menos, en casa de una tía siempre había un órgano. Entonces con varios primos nos juntábamos a hacer un tipo de radionovelas. Tenemos una grabación era como una historia de terror, entonces yo hacía la música como de terror sin ningún conocimiento de música ni nada, pero era buscar el sonido como del órgano y de tal vez de haberlo visto en las películas del santo y sonidos tétricos. ¿No? Sonidos tétricos, sí. Después, el otro acercamiento pues es así una fecha así exacta, yo creo que es en el 84, es así para mí un parteaguas porque conozco la música de rock y empiezo a escuchar mucha música en inglés, pero algo así que fue
fue cuando salió el disco de Quiet Riot, de Come and Feel the Noise. Que fue revolucionario para la época. Pues bueno, yo así me invitó, ¿no? A escuchar ese tipo de música, el rock, el metal. Y pues lo que me gustaba era la batería, no ni siquiera pensaba en estudiar en la guitarra. Mi papá le compró una guitarra a mi hermana y ahí estuvo colgada siempre y siempre. Y después un día se me ocurrió agarrarla y empecé a sacar de oído algunos cachitos de canciones de Twisted Sister o incluso Quiet Riot, pero así, fragmentitos, no nada concreto, una canción completa, ¿no? Y así se quedó eso, ¿no? Nunca pensé en estudiarlo en forma. Lo único que hice fue, después de jugar con baquetas y seguir ritmos me gustaba mucho escuchar los discos en vivo de Black Sabbath, de Scorpions. Y bueno, después de todo eso, me hago así como un estudioso del rock, ¿no? Todos los discos que tenía un primo me los escuché en el verano de entre la primaria y la secundaria. Me aventé todos los discos que tenía mi primo, así como si estuviera estudiándolos, en qué año salieron, cuáles canciones, Eagles, Pink Floyd, Judas Priest, pues Foreigner, diferentes grupos. Después de eso, cuando entro a la prepa, yo ya quería tocar guitarra y quería tocar Slayer, quería tocar este tipo de música, Sepultura. Y entonces escucho a un amigo tocar el Bourrée en mi menor de Bach cuando entramos a la prepa. Mi amigo Alan. Y a partir de que escucho esa pieza digo, yo quiero aprender eso, yo quiero descubrir qué es esto. Para eso, un antecedente, había un canal en Ciudad Juárez, en la televisión del Paso más que nada, había como los momentos musicales y salían unas chavas tocando flautas de pan, diferentes tamaños, y tocaban música barroca. Entonces a mí me gustaba, pero no sabía que era música barroca o que era música clásica o qué era. Pero algo me llamaba. Entonces cuando escucho de nuevo Bourrée de mi menor de Bach, lo asocio a eso y era esa sensación que me causa esta música, y a partir de ahí es que digo, voy a estudiar esto y ya, no lo pensé más. ¿Y cómo fue? ¿Buscaste algún maestro? ¿Buscaste clases oficiales? ¿Abriste ¿cómo se llama estas referencias telefónicas? ¿O cómo fue que te acercaste ya a tomarte esto más en serio? Bueno, ya previo a eso, un amigo me había enseñado acordes solamente, pero no me gustaba eso de los acordes, pues no sé, como que faltaba algo. Yo quería otra cosa. Y entonces hubo un anuncio en una casa de música en el centro, donde había un guitarrista que se estaba anunciando con las técnicas de Alex Skolnick, de Yngwie Malmsteen, de Jason Becker, o sea, con todas las técnicas de estos super guitarristas. Y guardo el teléfono, pero nunca le hablo. Después mi mamá me dice, mira, que dan clases en Bellas Artes, que era el Departamento de Bellas Artes de la UACJ, y ahí entro a tomar clases de guitarra clásica. El maestro era pianista, pero sabía tocar guitarra clásica, tocaba Tárrega, más que nada Tárrega, yo creo. Y ese fue mi primer acercamiento a la guitarra clásica. Y luego también hay muchos prejuicios al respecto, ¿no? Algunos maestros que piensan que ya a esa edad no puedes aprender y que ya estás muy grande, que tienes que aprender desde chavito, desde niño. ¿Hubo ahí algún tipo de rechazo por parte del maestro? ¿Fue una adopción fácil? Yo creo que fue fácil porque como en la tercera clase empiezo a sacar de oído los primeros fragmentos del segundo movimiento del Aranjuez, porque escuché en un video tocando Ángel Romero. Wow. El Aranjuez, pero en ese momento yo no sabía que ese era el concierto de Aranjuez ni que nada. Entonces empecé con eso y me gustaba mucho el sonido. Después el maestro me dice, ya veo que sí tienes madera de guitarrista, entonces a ver, ahí te va esto. Vamos en serio, ¿no? Va en serio, sí. Digo, de alguna forma probablemente vio esa curiosidad o esa búsqueda de querer algo más y no nada más de que ibas porque tus papás te pedían. Si era algo que tú querías hacer. Sí. Tenías la motivación de hacerlo. Tenía la motivación de hacerlo.
Hace rato me comentabas algo de esta simbología del sol y cómo salió tu sobrenombre. No sé si nos pudieras dar una versión breve de qué significa. Hay una imagen que siempre me ha gustado mucho, que es la imagen esta del sol. No sé si es medieval o de qué época sea. Es parecido al sol del tarot, pero es otra imagen. Es la imagen del sol así sonriendo. Ajá. Esa imagen siempre me ha gustado mucho. Colecciono así libretas, cosas, y tengo una donde viene ese sol. Ese sol. Igual a ratito me enseñas la foto para buscarla y ver si puedo poner alguna referencia. ¿Pero tiene algún significado en particular? Yo creo que a través de los años es como ha ido teniendo significado. Uno fue hice un ensamble para promover la música contemporánea prácticamente pues de mis compañeros en Chihuahua, mis compañeros compositores. Entonces al ensamble le puse Kini Chahau, ensamble de música nueva. Que es el nombre que usas en tus redes sociales, ¿no? Es uno de los que uso. El otro es el de Solvik Tusin. Uh-huh. Ahorita hablo de lo que significa el Solvik Tusin. Y el proyecto del ensamble nace con ese nombre y es a raíz de que leo un texto un librito que vendía el maestro Julio César Oliva, un guitarrista clásico. Y bueno, él habla tanto de guitarra como de cosas muy abstractas, de ovnis, de abducciones. Y esto era cercano al, ¿qué fue? 2012, cuando supuestamente iba a acabar el mundo. Se iba a acabar el mundo. Entonces, allí descubrí que hablaba del Kini Chahau, que hablaban los mayas del Kini Chahau, que era como un tipo de sol central que iba a coordinar todo el sistema. Entonces, ahí descubrí que ellos le llamaban al sol Kini Chahau, que ese es el rostro del señor sol. Entonces, tenía que ver con la imagen de la que te platico, y ahora está el nombre en maya, ¿no? Y también pues que tiene que ver con, siempre he sido fan de la música de Gerardo Tamés, de Anastasia Guzmán, que hacen música de guitarra clásica, pero con referencias a la música popular, al son. Entonces tenía que ver con todo esto. Después descubro, indagando en lo de las creencias, este sincretismo entre las religiones paganas y el cristianismo, pues el Sol Invictus, que es el 24 de diciembre. Entonces yo después hago esta anagrama del Sol Invictus y hago el Sol Victusin. Y así le puse el nombre a mi estudio de guitarra, de grabación y planeado como mis proyectos de guitarra eléctrica solista. Aunque creo que ya sí me he presentado 2 veces con el seudónimo de Sol Victusin. Y los maestros en Chihuahua, pues que va a venir un guitarrista, que no sé quién, y ya otros, que un francés, y no sé qué. Luego ya otros compañeros le dicen al maestro, no, pues sí es Carlos, que no sé qué. Y por no ser tan obvio, aunque pues ya siempre digo, ¿no? De ahí viene. De ahí viene, suena más interesante. El Solvik Tusin. Platícame un poco para ti qué significa creatividad, el concepto de creatividad. ¿Qué representa para ti esa palabra o el concepto en general de crear algo? Yo creo que de tener con los elementos que tengas, transformar y crear algo, ¿no? Bueno, aunque es redundante, sí, ¿no? Pero es finalmente aterrizar o ejecutar o traer a este mundo algo. Uno de los podcasts que escuché, no recuerdo si fue el de Gordon Palmer, que hablaban de los Legos. Ah, sí, cómo no, entonces, Gordon Palmer. Recuerdo, soy fan de Star Wars y tenía la colección de algunos monitos, algunas naves, pero con un primo que siempre iba de vacaciones en verano, él tenía muchos Legos, que del castillo, del que esto. Pero yo nunca hacía los castillos. Nunca seguía las instrucciones. Yo me ponía a hacer navecitas y cosas, les daba formas diferentes a estos Legos. Entonces, recuerdo mucho eso y pienso en esta parte, ¿no? De la creatividad, de siempre transformar algo que ya es en algo totalmente diferente o con estos elementos. Eso es creatividad. Sí, de alguna forma en esta analogía del Lego es tomar las piezas existentes y hacer algo que no, si no existía, por lo menos no habías hecho, o juntarlas de maneras diferentes para obtener algo que no se había obtenido antes. O transformar
esta parte, ¿no? Como cuando ves las nubes y dices, esto parece esto y así. Ajá, sí, ver Siempre estoy figuras en viendo los... eso. Entonces, yo creo que de alguna parte eso está muy ligado a la creatividad o Ujú, ujú. a esta parte. También me gustaría preguntar un poquito sobre técnica. Tú estás estudiando un curso de Pro Tools, ahora a nivel 110, que no es cualquier cosa, es un curso bastante avanzado. Y tal vez he notado en ti esa curiosidad desde que viniste al curso conmigo, que no te quedabas con el simple hecho de que quieres grabar, sino quieres grabar bien, quieres grabar con calidad, quieres llevar tus grabaciones a otro nivel y por eso elegiste venir a un curso de técnica de usar Pro Tools. Pero específicamente en el uso de la guitarra, ¿qué técnica usas tú? ¿O cómo fue que empezaste a descubrir otras técnicas y tal vez fusionar metal con bandas completamente inconexas, ¿no? Guitarra clásica con arpegios y bandas así, con sonidos de quintas y otras cosas raras, ¿no? Sí, sí, totalmente alejado de lo Es que es como juntar esos dos mundos de alguna manera y lo has logrado increíblemente, pero son mundos tan dispares que parece que no se pueden juntar, ¿no? Entonces, ¿qué técnica lograste encontrar para unir esos dos mundos? Bueno, tanto así como una técnica, no lo sé. Lo que sí, mm, ahora, estos dos mundos los veo como dos formas de expresar, como si fueran texturas y que son para expresar diferentes sentimientos, ¿no? Ujú, O emociones. emociones más que sentimientos, diferentes emociones, ¿no? Que es mucho, por ejemplo, en el metal, esto que pareciera que es como de mucha agresividad, pero que al final no lo es, o sea, es simplemente una forma de decir algo más fuerte y que tiene que ver con posiblemente con una emoción de ansiedad, más no de enojo, no sé, lo relaciono Sí, a no van eso. vinculados forzosamente. El estado emotivo de una música, si lo podríamos llamar desde el punto de vista de alguien muy conservador, una música estruendosa, ¿no? O sea, Ujú. me acuerdo Quiet Riot, por ejemplo, era de esas bandas que, o sea, ¿cómo pueden escuchar esas cosas? Era lo que me decían mis papás, ¿no? Pero también era esa contracultura de hacer cosas diferentes a lo que se acostumbraba, ¿no? Y Kiss y Ujú. tantas otras bandas de aquella época hicieron eso, ¿no? Y hoy los escuchas son las bandas más fresas de Más fresas, sí. comparadas con lo que ya vino después, ¿no? Sí. Pues bueno, específicamente la guitarra, yo creo que te da otro, esa calma, ese, algo es algo muy íntimo la guitarra clásica. El sonido de las guitarras no es como el de un piano, no tiene la misma potencia. Entonces es un instrumento muy íntimo y muy delicado, podría Ujú, decirse, ujú. el sonido. No es como es con el metal. Tal vez conozco muchos guitarristas clásicos que se vuelven flamencos y creo que es por guitarristas flamencos porque creo que buscan esa parte que yo encuentro, por ejemplo, en el metal Correcto. y no lo Ujú. encuentran en la guitarra clásica, ¿no? Y es esa sensación tal vez de, no es agresividad, pero es Ujú. Es fuerza, fogosidad, esa energía, energía. ímpetu. O sea, finalmente sí es expresar una emoción, un sentimiento, pero no es necesariamente agresividad, ¿no? Ni es rebeldía, aunque toda la facha y todo el look que tenían estas Ujú. bandas parecía que era eso. Y finalmente es un modo de expresión, como tantos otros que existen. Y ahora en cuanto a técnica de guitarra, porque una como misión profesional es darle a mis alumnos las herramientas que batallé yo mucho para conseguir Ujú, ujú. y que hicieron un poquito más largo mi Tu camino camino, de aprendizaje y para poder tocar bien la guitarra. La guitarra no es fácil. no, no es nada fácil, me consta, pero El piano, presionas una tecla y ahí está el sonido. Y en la guitarra es difícil obtener un buen sonido, más en la guitarra clásica. falta que nos refute algún tecladista o pianista, pero son dos No, instrumentos sí, diferentes, totalmente diferentes y diferentes, con técnicas con diferentes, con técnicas retos diferentes. diferentes. Sí, 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 de acuerdo en eso, pero el sonido está al momento Sí, de hay presionar la tecla. una retroalimentación inmediata. Pero para hacer que suene el traste 5 en la cuerda 3, o sea, a veces el niño o el adulto batalla Digo, yo me mucho. acuerdo de las primeras ejercicios que me dejaban, el simple hecho de tocar limpio un acorde era bien complicado porque tienes que apretar bien la cuerda, pero ni te tienes que pasar hacia un lado ni hacia el otro. Te empiezan a doler las manos,
Si no tienes mucha tolerancia a la frustración en esos momentos, es muy fácil abandonar un instrumento. Pero con el tiempo vas desarrollando esa técnica, limpieza o como le quieras llamar, ¿no? De ejecución. Sí, entonces esta parte de la guitarra clásica pues ha sido esta búsqueda con diferentes maestros hasta que llegué con uno de los maestros, es que han sido muchos mis maestros de la guitarra clásica que no quisiera dar nombres porque pues... No, puedes dar nombres y si se nos olvida alguien, así somos humanos, a mí también luego me pasa, ¿no? Pero si recuerdas a alguien, lo podemos mencionar. Pues bueno, un maestro con el que estuve iba a clases cada mes, al Paso, Texas, yo ya estando en Chihuahua, pues fue trabajar la técnica de una manera pues diferente y tuve que desaprender lo que ya sabía. Entonces, esto me ayudó así cantidad así para ahorrar tiempo en la manera desde aprender una pieza y desde cómo no cometer errores, ¿no? A estudiar sin errores, pero no solo era eso, era la parte del sonido. También la eficiencia de digitación y demás para que fuera el camino más directo, digamos. No sé si te estás refiriendo a plumilleo o era más bien con arpegios. No, con el técnica de guitarra clásica, con dedos. Bueno, aunque la parte del sonido, en eso sí fue un descubrimiento mío, fue así de escuchar a diferentes guitarristas y fue una búsqueda mía. Sí hay un patrón que te dice, el libro de Scott Tennant te dice, la uña debe de limarse de esta manera y si tu uña es de esta forma, entonces límala de este lado, con la rampita del lado derecho hacia el lado izquierdo. Si es del otro, del izquierdo al derecho. Oye, perdón, ahorita se me ocurre, ¿es cierto que usan cola loca para las uñas? Porque alguna vez algún guitarrista flamenco me decía que ocasionalmente se usan capas de cola loca y luego se liman. Hay guitarristas que tienen mucho problema con sus uñas y son muy quebradizas. Muy quebradizas y entonces unos recurren a eso, a endurecerlo con cola loca. Ya ahora hay infinidad de artículos, hay unas tipo como sedas que se colocan en la uña y arriba de esa seda se pone un tipo de pegamento y te sirve para endurecer la uña o para salvarte de que se te rompa o se... Ajá, sí. Sí, porque es muy doloroso cuando se rompe una uña y además sí se requiere muchísima fuerza. Parece que no, porque es un instrumento súper delicado, pero la fuerza con la que se ejecuta es increíble. O sea, son esfuerzos mecánicos muy fuertes. Sí, y entonces, bueno, era desde el limado, pero pues eso siempre estuvo allí, siempre esa búsqueda aparte, porque mi primer guitarra fue una Home. Después tuve una Ibáñez, pero pues que para mí sonaba muy bien y mi maestro me decía, pues es que a ti te suena muy bien, pero la agarraban otros guitarristas y no sonaba bien, pero pues porque había sido esa búsqueda del sonido. Y con muchos masterclass que tuve, todos me dicen de mi mano derecha y mi sonido, o sea, genial. Pero pues siempre había problemitas con la mano izquierda, entonces cuando voy con este maestro, pues se corrige varias cosas de esto. Después tuve oportunidad de trabajar con un guitarrista que se llama Adriano del Sal, un italiano. Estuve en Morelia un mes, estuve en un diplomado con él durante un mes. Y pues de ahí, o sea, este camino, pues, yo no he terminado de aprender. Esa es otra cosa que todos los creativos tenemos en común. Nunca dejamos de aprender. Siempre seguimos de alguna forma con esta curiosidad de querer aprender más, pero no es por acumular más conocimiento, sino es esa búsqueda de descubrir tal vez algo en el camino. Y hace rato también comentábamos el tema de cómo se combina técnica, disciplina, lógica, con la parte intuitiva, artística, tal vez un poco visceral, si lo queremos llamar, de la expresión de cualquier ser humano. ¿Tú has encontrado algún equilibrio o a veces te dejas llevar más hacia un lado o hacia el otro? ¿Cómo funcionas tú como guitarrista en la parte de tratar de lidiar con la expresión artística y la parte técnica o fría, disciplinada? Sí, bueno, la parte cuando hay algo es muy común. Por ejemplo, los guitarristas que componen, la mayoría tienes como un patrón ya determinado porque sabes cómo es un arpegio y al final termina sonando parecido a algo o pues son patrones que ya tienes en las manos. Y que los vas combinando de diferentes formas. De diferentes formas y sale algo bonito.
pero también lo que yo he estado intentando ahora hacer es sobre escribir ideas. Tanto lo he hecho desde escribirlo en papel a escribirlo en una grabadora, o en la grabadora o directo a Sibelius, o ahora con los programas por ejemplo, Pro Tools o algún otro programa donde puedes programar un sinte o algo y das las notas y estás experimentando con esto, que es lo último que he estado haciendo, esta búsqueda a partir de escuchar los soundtracks de la serie de Stranger Things. Pero bueno, algo que a mí me ha funcionado, que estoy en un proceso de crecimiento, pero lo que me ha funcionado y como me gusta es tener un tipo de sonoridad, y a partir de esa sonoridad voy creando o melodías o secuencias rítmicas. Siento que mi música es un tanto más, va hacia esa parte del explorar la cuestión rítmica, sí, con alturas, pero más que nada con este tipo de texturas. Entonces sería válido decir que empiezas con la parte rítmica y dependiendo de cómo se unen esas piezas vas agregándole más capas de sonidos de lo que pida la canción, o lo haces más cerebral con alguna metodología específica de qué acordes y qué... Está esa parte de ir haciendo como estas capas y después separarlas y va quedando esta, no melodía, pero sí esta estructura. Y la otra sí es que cuando ya tengo algo, es como, está ahí el sonido y a partir de ese sonido algo me dice, son estas las melodías, o puedes hacer es más como una improvisación. Entonces así es como voy escogiendo mis melodías. Es una parte de eso, pero también está muy marcado, me gustó mucho la técnica del contrapunto y lo de la fuga. Entonces aplico estos conocimientos más que como los de armonía o de forma coral o esta sucesión de progresiones armónicas. No lo hago así, más bien lo hago como a partir de melodías que se van. Sí, o regresar a una nota, un contrapunto que siempre de alguna forma es un eje alrededor del cual giran muchas otras cosas. Y que a la vez tiene mucha relación con la música como minimalista y esto que va así por loops o por Entonces tiene mucha relación. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Porque hay una forma de hacer las fugas donde tienes tu sujeto, luego tu contrasujeto, pero entonces en 2, 4 compases tienes todos al mismo tiempo y de ahí los vas defragmentando. Entonces es parte de ese proceso Pero sí, es de alguna forma una combinación de la música clásica con todo lo que implica el estudiar a músicos como Bach, ¿no? O esta técnica de contrapunto con técnicas más modernas de buscar la esencia del sonido o la parte de explorar los sonidos y a partir de ahí construir algo. De repente también me gusta explorar o por lo menos curiosear si tienes algún ritual creativo, si tienes alguna manera de repente que llegue la inspiración. Hay gente que dice hay que seguir trabajando, otros dicen no, hay que esperarse a que llegue la inspiración, las musas. ¿Qué te inspira a ti o cómo funciona tu mente creativa a la hora de componer? Pues es que hay momentos donde ha sido así que pienso o me viene en cada momento, ¿no? O sea, no sé, ahora, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, voy en el metro, a veces estás pensando en que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que llegar a determinada hora en un punto para poder llegar a tiempo, entonces vas pensando en todo tu trayecto. O a veces estás pensando, bueno, quedó pendiente, la lista de pendientes. Eso. Pero hay ocasiones donde no estoy pensando nada y viene música, ¿no? Viene música a mi mente y hay veces que digo... ¿Y qué haces ahí? ¿Cómo la capturas o cómo la guardas o cómo la recuerdas? No, pues hay muchas cosas que allí ya se perdieron, ¿no? Pero sí hay algo que ahora me ha estado funcionando mucho esto de la cuestión rítmica, entonces... hay algo que recuerdo, entonces llego a casa y lo escribo, ya sea en papel o a veces directo al Sibelius, ¿no? Porque eso, pues, para mí ha sido una herramienta genial, ¿no? Y como ya traigo la idea de que esto lo voy a combinar con esto y si lo pongo a determinado tiempo y lo combino con esto, a veces muchos piensan que lo hago así como
como si estuviera así aventando nada más así las notas a lo tonto, pero no, siempre ya en mi mente ya estuvo procesado. Sí, procesado, qué quiero hacerle y cómo lo quiero combinar, y entonces llego y hago eso y escucho el resultado, ¿no? O sea, todavía no he llegado a ese punto donde escuche todo en mi mente y lo pueda Sí, escribir. pero es muy interesante. Conozco muchos músicos que sí recurren a la partitura, pero también muchos que simplemente graban la idea para que no se les vaya. Y tal vez tu mente funciona más en este sentido de ver la estructura completa de la partitura o de las notas para ver qué más se complementa con eso en vez de simplemente grabarlo. Y creo que es también, bueno, este proceso, porque me gustó más esta parte de, por ejemplo, lo de la fuga. Siempre también una de mis grandes influencias ha sido David Gilmour o Pink Floyd, ¿no? Pero porque hay una parte de David Gilmour como guitarrista que me fascina y hay otra que no tanto. Supongo que estoy adivinando exactamente lo mismo que me pasó a mí. Pero, pues sí, David Gilmour es uno de los guitarristas que tal vez no es tan virtuoso en la parte de ejecución técnica, ¿no? No lo puedes comparar con un Steve Vai ni nada de estos de speed metal y guitarristas muy ágiles y rápidos. Pero vaya que puede tocar una o dos notas con un sentimiento que otros no le llegan. Ajá, sí, claro. Pero así la parte que más me gustó, o el disco que más me fascinaba escuchar era el Umaguma. Entonces, toda esta parte de los ruiditos, los soniditos. El diseño sonoro que implicaba y la combinación de elementos sonoros que justamente rayaban entre ruidos y música. Y pues el común denominador es pues la utilización del delay, ¿no? Entonces, también hubo un momento en el que experimentaba mucho, grababa como loops hechos en el delay, luego los grababa y encima de eso grababa otras cosas en una grabadora así normal, así de esas de sus dos bocinas y eso, o sea, así lo grababa, no tenía un multitrack o así, entonces hacía este tipo de cosas y seguía grabando y hacía estas capas, pero mucho era de que, a ver, logré esto con el delay y luego lo grababa. Ajá, y luego ya después sobre eso también hacía cosas, ¿no? Entonces, está esta parte que está muy relacionada a esto pues como te enseñan a hacer la fuga escolástica, ¿no? No, realmente, pues son muchas maneras, pero esa es una de las formas, ¿no? Que como lo aprendí. Y te das cuenta que pues son procesos de alguna manera naturales, ¿no? Que después alguien los escribió nada más, pero es como si tienes esta intuición o búsqueda de cómo, pues es como lo que decíamos de los Legos, ¿no? O sea, cómo lo acomodas. Cómo lo recombinas o cómo lo rearmas o cómo lo juntas, ¿no? También, curiosidad, o sea, tú has conocido mucha gente. ¿Quién es alguien así súper famoso que hayas conocido? Que pueden suceder de dos, ¿no? Una que te lleves una grata sorpresa que es mucho más cool de lo que pensabas, o tal vez al revés. Pero alguien así muy famoso que hayas conocido, que tal vez no te lo esperabas o sí. ¿Y qué le aprendiste o qué se siente conocer a alguien muy famoso? Pues es que sí, son varias personas que... No quieres excluir a nadie. Sí. Digo, alguna grata sorpresa de alguien que tal vez te haya literalmente sorprendido por cómo es. Digo, luego hay gente que pues tal vez los tachas de que son muy lejanos y demás y resulta que son muy amables, muy cercanos, tal vez muy diferente a lo que la gente opina o aparente o piense que es. Bueno, pues dentro del... Porque fueron a lo largo de 10 años que estuve yendo a festivales y clases magistrales, tanto en Saltillo, en Tijuana. En Tijuana había unos diplomados de guitarra clásica, que hacía el maestro Roberto Limón. Pues así, uno de los guitarristas que me impactó y así fue un guitarrista que se llama Ricardo Cobo. Yo realmente no lo conocí, o sea, no sabía de él, ¿no? Hasta que llegué al diplomado que va a estar Ricardo Cobo y él va a revisar música latinoamericana y entonces con él revisé, creo que Recuerdos de la Alhambra. Y no, pues con los nervios, era mi primer festival, eran mis primeras clases magistrales y fue así él me decía mucho, recuerda como cuando estás en tu casa tocando, así es lo que debes. Ya lo has practicado tocar, miles de veces, es una más. Y fue así de las personas que, o sea, yo recuerdo topármelo en un pasillo, no sabía que él era Ricardo Cobo y, o sea, su saludo, su
fue así, o sea, como si me conociera así de mucho tiempo. Y eso entonces me generó mucha confianza. Sí. Ajá. Otro, híjole, es que me vienen muchos recuerdos, ¿no? De varias. Sí, o pueden ser las cualidades de alguien grande en cuestión de creatividad, porque luego también hay mitos y leyendas al respecto de que gente muy creativa se vuelve intocable. Y yo he experimentado todo lo contrario. La gente a veces entre más humilde y entre más dispuesta a enseñar, hay como una reciprocidad difícil de explicar que he detectado en mucha gente, famosos y no famosos, ¿no? E incluso a veces muy buenos maestros míos han sido niños que tal vez parece que no tendrían por qué enseñarte algo, pero esa humildad, esa ingenuidad, si lo quieres llamar, esa cercanía, esa confianza que te transmiten, hace que se vuelvan muy buenos maestros. Pues mira, es que se han sido así varias experiencias con muchos maestros, pero ahorita sí no sé, de un año para acá o 2 años, pues creo que, bueno, el venir acá al DF al curso de audio, pues una de las personas que yo no sabía de él, pues a Salvador, ¿no? Salvador III, que te echaste el curso de mezcla con él, ¿no? Fue el curso de audio, los principios de audio. Entonces, pues, se me hizo un excelente maestro, y, o sea, siento que le aprendí mucho, y lo mismo contigo, o sea, la verdad fue una experiencia increíble para mí aprender todo esto, ¿no? Que desde hace mucho tenía la curiosidad de, pues, ok, estoy haciendo esto, pero no, realmente lo estoy haciendo de forma intuitiva. ¿Cómo es que tiene que ser? ¿Cómo se formaliza ese conocimiento? Y pues Salvador fue así de estas personas así que quedé maravillado, ¿no? O sea, con su forma de dar la clase, de esas personas que no tienen miedo de compartir lo que saben, no tienen miedo de que alguien les quite la chamba, al contrario, entre más comparten, más crecen. Exactamente, y gracias por a eso es a lo que quería llegar, ¿no? Porque ahorita te decía de algo que había tomado como una misión personal, pues era eso, ¿no? El de compartir lo que sé. Que a veces me pasó eso, ¿no? Que quería casi como darlo a fuerzas y me di cuenta que no era así. Así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas, ¿no? Y hace rato me platicabas también que cuando das clases tratas de alguna manera así de acortar el camino de tus alumnos, y a veces es una intención noble y a veces también hay que esperar que el alumno esté listo para recibir ese conocimiento, recibir ese momento de descubrimiento y decir, con razón, ¿no? Yo, de hecho, confieso muchas veces en el podcast que una de las razones por las que yo doy clases es para ver alumnos como tú y otros que de repente ves esa cara increíble de descubrimiento, decirse, coincidieron muchos factores como para que en ese momento en tu mente suceda algo y es increíble ver esa mirada de descubrimiento. Y también es muy padre, regresándote el cumplido en cuanto a lo de las clases de Pro Tools y Salvador y demás, es muy gratificante tener alumnos como tú y otros que vienen a un curso desde lejos porque tienen el compromiso, la curiosidad, la disciplina, las ganas de aprender. Entonces, eso es recíproco, porque a veces el maestro aparece cuando el alumno está preparado y no siempre coinciden esos factores. Creo que, bueno, por ahí va más o menos el tema de cerrar el tema de aprendizaje, ¿no? Porque tienen que combinarse muchas cosas. Sí, tengo un alumno, tiene 13 años, es un guitarrista excelente, Eugenio. He hecho esto han funcionado muchas cosas de acortar el camino, pero hay otras que siempre le estuve diciendo. Y llegó un día en el que me dijo, oye, es que me limé la uña, la pulí y vi que sonaba increíble y me quedé 3 horas, 4 horas tocando, ¿no? Se quedó en estado de flow ahí. Y entonces, me quedé, dije, bueno, lo pensé, no recuerdo si se lo dije o no, o sea, porque era algo que siempre le decía que tenía que hacer. Y no lo hizo hasta que lo descubrió él, ¿no? O tal vez lo hacía, pero llegó un momento en el que algo pasó y porque fue así con mucha alegría que llegó a la clase y me dijo, no, ¿qué crees? Es que le hice con la lima y pulí y luego sonó así genial y pues ya me quedé ahí tocando las... ¿A poco no se siente bien eso? Sí, ¿no? Se siente como sí. una reciprocidad difícil de explicar con palabras porque a veces como que nos queremos llevar el crédito como maestros de que fue porque algo que tú hiciste y sí, tuviste algo que ver, pero en realidad fue descubrimiento de él. Sí. Uh-huh. Y en la medida en la que podamos incentivar o tal vez motivar o gestionar esos descubrimientos, es un proceso muy, muy padre. Sí, definitivamente. Bueno, pasando a otro tema un poquito
más hacia allá las zonas oscuras o etapas oscuras de tu vida. Todos hemos tenido etapas o épocas de adversidad. ¿Tú qué haces cuando confrontas una situación, un reto, algún momento difícil en tu vida? ¿Qué te hace salir del hoyo? ¿Qué te hace seguir adelante? Creo que pues he ido aprendiendo, ¿no? O sea, sí ha sido parte cuando han llegado estos momentos, ¿no? De que no sé qué pasa en la vida o que me ha llegado a desmotivar incluso la música, ¿no? O sea, que dices, estoy tocando y esto, pero no ves un avance. No ves, no un avance, o dices, no estoy sintiendo, o no, ¿cuál es el sentido, no? Al final de esto. Yo creo que, o sea, lo que he aprendido es simplemente permanecer y no dejar de hacer las cosas. Posiblemente cambien los caminos pero vas a estar ahí de alguna manera en el camino. Si tu rumbo es la música, hasta incluso la música misma te va a llamar aunque tú sientas que ya no la quieras, porque me ha pasado. He pensado que hubo un momento así en el que estaba así súper deprimido y la música siempre ha estado allí, de alguna manera. O sea, es algo que me habla, que me dice, no, por aquí no te caigas. Me jala y yo creo que ese es la forma en cómo sales adelante. Bueno, en tu mi caso, particular, volver a la música. ¿Y te sirve escuchar alguna música que siempre te haya gustado o es a veces participar en algún proyecto al que te invitan? O también hay creativos que de repente también saben que estos momentos llegan y dejan fluir los sentimientos, las emociones, pero saben que más allá de eso hay otra vez una subidita y un camino optimista, si lo queremos ver de cierta forma. ¿Qué te sirve a ti? A mí me sirve mucho leer cosas que me han gustado, algunos libros, algunas reflexiones, frases, citas célebres y demás. Pero no sé si hay alguna canción, algún tipo de tema que te gusta escuchar en esos momentos difíciles. Yo creo que sí hay canciones donde, no sé, simplemente es como cuando dicen, hablan, si estás triste, pues llora para que salga la emoción, ¿no? Entonces hay veces que hay música que sabes que estás triste y si pones cierta canción, pues te va a poner más triste. Y a veces creo que esa es la solución, o sea, es como si estuvieras llorando, pero sin hacerlo, o no sé, y eso te ayuda. Y a veces hay incluso cosas contradictorias, ¿no? A mí me ha pasado que Run Like Hell o cualquier otra canción de Pink Floyd, que son canciones oscuras, medio densas y demás, a veces me sirven para salir adelante, simplemente porque son canciones que en alguna época disfruté mucho, pero pues eso es contradictorio, ¿no? Porque no son canciones alegres tampoco. Sí, bueno, ahorita estoy recordando un episodio de un momento así de esos difíciles, frustración, ¿no? o depresión. Recuerdo que me salí, fui a una tienda de música y me compré el disco de Dream Theater, el Metrópolis parte 2, y la canción de Home, se llama Home, y recuerdo que escuchaba esa canción una y otra vez, y me liberaba de esa emoción. Entonces, en esos momentos era escuchar. Tal vez ahora que puedo tocar, es tocar algunas piezas. A veces es reencontrarte, ¿no? Con esa parte perdida que de repente ya no encuentras, ¿no? O incluso usarla como inspiración para componer algo que es dejar salir ese sentimiento, dejarlo aflorar, para hacer algo constructivo con esos sentimientos en vez de nada más estar rumiando ahí en la casa solo, etcétera. Uh-huh. Sí, definitivamente ponerte a trabajar. Uh-huh. Es difícil, pero sí se puede. Ok. Guitarristas que admires, ya has platicado, ya has comentado varios, pero ¿qué otros guitarristas dices así? Wow, estos son como un gran ejemplo a seguir en diferentes técnicas y disciplinas. ¿Qué músicos te laten? Aunque no sean nada más guitarristas, otros músicos. Otros músicos. Me gusta mucho, bueno, ahorita sí, lo que viene primero a mi mente es, hay un músico compositor estoniano que me fascina, que es Arvo Pärt. ¿Cómo se deletrea para buscarlo? Es A-R-V-O. Ajá, Arvo, ok. Arvo, P-A con diéresis, R-E-T. Ok. Arvo Pärt. Creo que no se pronuncia como Arvo Pärt, pero lo buscamos y lo incluimos en las notas del podcast. Pues uno es ese maestrazo, yo creo que cuando la primera vez que escuché una obra de él, me fascinó,
creo que ahora recordando estas músicas que me inspiran o que no quiero decir que cuando haya estado deprimido o algo, pero que me motiva mucho es escuchar la obra de Arvo Pärt. Arvo Pärt, ahora Steve Reich también. Y pues de los músicos de rock, pues hay bandas, híjoles, que son tantas que... A mí también luego me cuesta mucho trabajo delimitar, o luego después de la entrevista, después de que ya me grabaron, ¿por qué no mencioné a tal otro? Pero bueno, ahí también es el momento de a ver qué Por ejemplo, hubo un momento en el que me gustaba escuchar mucho a Joe Satriani. Ahora ya no lo escucho, no. pero está esa parte, ¿no? ¿Qué te llamaba la atención de Joe Satriani? ¿La velocidad técnica o el sonido? Yo creo que más que nada es el disco de Surfing with the Alien. Sus temas, pues profundos, podría decirse, unos de profundidad y otros de ejecución y de, más que nada, pensar, pues, ¿cómo hace eso, no? O sea, yo recuerdo cuando veía los videos así de grupos de metal tocando así los arpegios súper rápido. Y decía, pero aparte es una fluidez muy diferente, muy característica que tiene Satriani. Pero también yo no lo aguanto mucho. O sea, aguanté ese disco y otros ya no me gustaron tanto. Pero pues es interesante a veces cómo suceden las influencias y las cosas, ¿no? Y pues son canciones, ¿no? No tanto así como Joe Satriani, como todos sus discos, como dices, ya no, ahora no me gusta, no es que no me guste, ya creo que ya lo trascendiste. Sí, pues hay otra música que escuchar, o sea, también pasa eso, ¿no? Tanto siempre quieres estar escuchando música nueva porque hay música que ya dices, ya, pues es como ver una película 20 veces. 20 veces, ¿no? Pues mejor inviertes tu tiempo en en otra película o leer un libro. Y otro de los guitarristas así que más bien yo creo que admiro la parte creativa, aunque sí me gusta su música, pero creo que también es el Robert Fripp, que lo platicábamos en el verano, ¿no? Lo que hace Robert Fripp, tanto con King Crimson como solista. Está como una burbuja que nadie entiende bien qué hace, pero es una música súper densa y a la vez una filosofía que es de alguna manera contagiosa y atractiva para muchos guitarristas. Aunque francamente yo también he oído muchos guitarristas que es que no lo entiendo perfectamente, pero es algo muy diferente, muy ecléctico, muy, muy raro tal vez, pero como que tiene algo especial que a cualquier guitarrista en algún punto de su carrera lo atrae Sí. Y la combinación de otros instrumentos. A mí de King Crimson me gusta mucho la búsqueda del sonido, ¿no? De un bajo de Tony Levin combinado con la guitarra de Robert Fripp, con unas batacas impresionantemente grandes desde el punto de vista de producción, ¿no? Y a la vez música bien densa. Densa y con muchos cambios, con mucha polirritmia. Y así música que de plano, ¿no? Música reggaetón, esas así. De plano, no, ni reggaetón, ni banda. Hip hop. Pues sabes que hay algunas cosas que luego sí son interesantes, ¿no? Que escucho de otros géneros que me llama, por alguna cosa me atrapan, ¿no? Hay veces que les digo, no, es que me gusta mucho esa canción. Y luego, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No ¿qué te pasó? Sí. Pero les digo, pues bueno, pues es que me gusta, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como dicen, hay música buena y hay música sí, o tal vez son mala. elementos de la música, ¿no? O sea, ninguna música es mala. Toda la música tiene un sentido y que es expresarnos. Y hace poco tuve a Oliver Magaña en el podcast. No sé si lo has escuchado, pero él es un músico de jazz bien preparado, de conservatorio, guitarrista, y está haciendo música electrónica, ¿no? Al principio yo tenía mis prejuicios al respecto de, como que no parece tener mucho sentido hacer música electrónica cuando tienes esta cultura musical, ni siquiera puedo llamar más elevada, pero de otro estilo, otras dimensiones, y me dejó callado diciéndome que la música electrónica básicamente tiene una amplitud y una apertura tan grande como la tuvo el jazz en su momento. Y vaya, me hizo ver las cosas desde otro punto de vista completamente diferente. ¿Por qué? Porque es música electrónica, sí, pero colaborativa con más de 40 músicos en diferentes partes del mundo, usando la tecnología y trabajando en conjunto en vez de que cada quien haga lo suyo, ¿no? Y a la vez la música también es esa maravilla de la música, como los libros, como cualquier cosa que tenga que ver con arte, que nos permite segmentar y decir, me gusta más esto que aquello. Y eso no quiere decir que aquello que no me guste sea malo, simplemente no me gusta. Y eso define nuestra personalidad, nuestro sistema de valoraciones de cosas.
Entonces es muy interesante observar y ver todo esto que está pasando. Pues sí, definitivamente, retomando eso bueno, tengo un alumno en clase, él tiene su disco de norteño banda o no sé qué, entonces el otro día le digo, oye, ya escuché el disco, está en Spotify, le digo, ya escuché el disco, le digo, ya sabes, a mí no me gusta ese estilo de música, le digo, pero lo escuché y se me hace que estás haciendo un muy, muy buen trabajo, o sea, está bien producido, y pues él está estudiando música, ¿no? Entonces creo que pues hay cosas bien hechas y así. Y también hay cosas muy mal hechas, todos hemos pasado por ese proceso. La cuestión es mejorarlas, es aprender de nosotros mismos, de nuestros errores. Y también corregir esos errores en trabajos futuros, ¿no? De no recriminarnos por algo que ya pasó y que ya no vamos a corregir en el futuro, sino fluir con eso. Siempre me gusta también explorar un poco en la parte de tecnología. Estamos inmersos en un mundo muy interesante de Spotify, de redes sociales, de trabajos colaborativos. ¿Cuál es tu visión a futuro en cuanto a hacia dónde va la música? ¿Cuál ves tú que es la tendencia de trabajo para un músico como tú? Bueno, ahorita siento que yo estoy aprendiendo a trabajar solo, porque siempre por algún momento quedé parado mucho tiempo porque me quedé sin banda y luego ya no conseguía con quién más tocar. Después pues viene todo este proceso de pues seguir tocando la guitarra clásica, después hacer el ensamble de música de cámara. Y ahora tengo alrededor de, pues ya son casi 3 años, o 2 años y medio más o menos, que estoy tocando con un grupo que se llama El Morral del Abuelo. Estamos haciendo música, pues que surge de esta curiosidad de ir a las raíces, de trabajar más que nada con el son, ¿no? Con el son jarocho. Pero como todos tenemos diferentes influencias, entonces va saliendo algo bien original. Sí, o sea, porque trae partes que son rapeadas, trae partes que son medio hardcoreeras, partes que no precisamente son metal, pero hay una parte donde una chava una vez dijo, ¿por qué están tocando eso de Metallica? Y digo, ¿cuál de Metallica? O sea, pues claro que no es Metallica, ¿no? Pero pues porque ahí está, ¿no? Esa influencia de todo lo que escuchas. Y bueno, creo que va a esa parte, ¿no? La música, esta parte de hacer la fusión, que siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado, pero creo que ahora puede ser todavía más interesante por lo de la conexión que hay con las redes sociales. Ahora lo que se está tratando de impulsar a través de, por ejemplo, de Avid, ¿no? De la colaboración. Tanto Avid como Adobe como Apple están... Creo que Apple es el único que nunca ha entendido en esta parte colaborativa, pero tanto Adobe como Avid están buscando ese trabajo colaborativo y que ahora literalmente el mundo es tu estudio, ¿no? Y no solo la parte de como músicos, ¿no? Sino la interdisciplina. Eso también es ahora... Tomar elementos de una disciplina para integrarla en otra. Creo que ese es el rumbo. Y te decía, yo ahora estoy aprendiendo a trabajar solo. Uno de estos es la composición, pero necesitas de los músicos para que... La ejecución. Para la ejecución. Pero aún así siempre es como un estilo diferente, ¿no? Pero cuando quiero hacer rock y lo quiero hacer yo solo, siento que falta eso, ¿no? O sea, ¿dónde está el baterista? ¿Dónde está todo eso, el bajista? Y eso es lo que ahora estoy aprendiendo, ¿no? A trabajar esta parte solo, porque siento que se vuelve un poco más al campo de como si fuera la composición de música clásica, ¿no? O sea, oye, ¿has experimentado con estos instrumentos, guitarras MIDI, como no sé si has oído de la Civix, bueno, de la Jamstick de Civix? Es una guitarra mini con 5 trastes que tiene cuerdas y es un instrumento MIDI que lo puedes conectar al iPad. No sé si has jugado con algunos instrumentos o de plano no. Solo los he probado así en algunas tiendas. Siempre me he quedado con las ganas de los sintes de guitarra, de los Roland. Y más que nada era precisamente por eso, por mover ahora que te digo que estoy experimentando con los sintes virtuales, los arpegiadores y los osciladores. Pues precisamente yo quería buscar algo así hace 10 años, o sea, tener mi sinte
y poder hacer este tipo de cosas. El ¿no? hombre Con orquesta, ¿no? Sí, o conviertes una batería, un synth, un teclado. Ya no tanto eso, sino en sí el sonido, poderlo modificar y hacer este tipo de cosas que yo escuchaba, ¿no? En algunos discos o en esto. Pues lo único que he hecho es poderlos probar. Algunos amigos lo tuvieron y fue como lo pude. Un juguete del momento que se aburre en 3 semanas después ya no. Pero que luego después te das cuenta que, bueno, hace 10 años, no sé ahora, con qué tanta rapidez responde. Yo siempre me quejaba de la latencia, como que tardan, o sea, la respuesta es muy lenta. De las máquinas que yo he probado, la Jamstick me gustó mucho. Tengo ganas de conseguir uno de esos bichitos. Es una guitarra fabulosa. No es guitarra, es como un híbrido entre guitarra y teclado. Pero sí respeta la parte de tocar una guitarra y generar sonidos de otras cosas. Pero, vaya, es un instrumento más que algunos, por lo menos yo todos los Roland y demás, nunca me gustaron, ¿no? Eran tal vez para algunos acordes, algunas planchitas de sintes, así todo, cosas lentas. Pero ya para... algo de rapidez no ya no funcionaba. No. Y pues creo que en ese sentido, o sea, es una maravilla cómo ha revolucionado la computadora y todos estos instrumentos virtuales, como pues todas esas herramientas que tienes ahora a la mano. Y a la vez yo siempre he dicho que el plugin talento no se ha inventado todavía. Y también es muy gratificante trabajar con alguien que sabe la técnica, que sabe la parte del dominio del instrumento y luego combinarlo con una buena grabación. Pero no puedes sustituir deficiencias ni técnicas ni de cuestión artística con la tecnología. Eso es imposible. Sí, no es muy frustrante. O sea, puedes editar sílabas y notitas individuales, pero eso ya raya en pues botonáutica y no tanto arte. Uh-huh. Y que al final pues es verlo como una herramienta más, ¿no? Para tu... Es como un instrumento más. Un instrumento más y una herramienta para pues jugar más ahí con tu creatividad. Yo digo jugar, ¿no? A mí me gusta utilizar así la palabra de jugar. Es que sí. De hecho en inglés es play music. Play es jugar, no es tocar, no es ejecutar un instrumento, es divertirte, es tocar y es pasártela bien, disfrutar el momento. Y vaya, a mí siempre me han llamado la atención los músicos, los buenos músicos que tienen un dominio técnico impecable de su instrumento y además tienen esa facilidad de hacer composición simultánea o de improvisar, como le quieras llamar, y de trabajar disfrutando su instrumento, disfrutando el momento. Y ahorita se me acaba de ocurrir bueno, lo hemos mencionado ya en varios podcasts de pues instrumentistas, músicos que a veces nos tachan de bichos raros porque nombramos a nuestro instrumento con un nombre o nos sentimos mal cuando le pasa algo al instrumento, ¿no? Gordon Palmer habla de cuando se le rompió su guitarra y fue literalmente una tragedia, o sea, fue un sentimiento difícil confrontar eso. ¿A ti te ha pasado algo así o eres más frío con los instrumentos? No, claro, sí, amo a mi guitarra, pero yo no les he puesto nombres, tengo una guitarra del constructor Fructuoso Xalapa. Wow. Y para mí es siempre la Fruct. Y muchos guitarristas así le dicen la Fruct o la de Gabriel o la de Abel o de los diferentes constructores. Pero yo no le he puesto nombre a... Pero definitivamente hay un vínculo emocional fuerte. Sí, ahí ha estado siempre, ¿no? En los momentos buenos y en los no tan buenos. Y en los no tan buenos. De repente me gusta hacer un ejercicio de la máquina del tiempo. Sí, yo creo que sí nos da tiempo a hacerlo así de volada. Si tuvieras la oportunidad de un poder creativo mágico como para regresar en el tiempo, así, onda Back to the Future, y te reencontraras contigo mismo hace un tiempo, los años que tú quieras, ¿qué harías? ¿Que te darías algún consejo? ¿Te observarías? ¿Qué harías? Yo creo que pues siempre he pensado que lo que he vivido no lo cambiaría. No hay arrepentimientos. No hay arrepentimientos. Porque lo que he vivido, pues son aprendizajes, sean situaciones difíciles o no. Lo que sí yo creo que me daría el consejo de tomar ciertos, no atajos, pero sí algunas decisiones de cómo llegar a ciertos puntos más directo. Lo que trato de hacer con mis alumnos, ¿no? Yo creo que haría ese tipo me diría eso. Sí, luego tienes a un Steve Jobs que dice que hay que conectar los puntos, pero en retrospectiva, que es imposible conectarlos a futuro. Tal vez tu camino definió que, bueno, ahorita viéndolo en retrospectiva, te hubiera gustado irte por un camino más rápido y si él lo hubiera, no existe de alguna forma. Pero sí es importante. A veces me gusta hacer este ejercicio para ver qué respuestas salen y han salido cosas bien divertidas desde
cosas totalmente profundas, filosóficas, hasta cosas totalmente banales, ¿no? Pero es muy divertido hacer el ejercicio. Algo que ahora, o sea, y sí se me ha presentado así, esto de la espiral. O sea, sí, últimamente me di cuenta, caray, o sea, está pasando casi lo mismo, entonces ahora he tomado, creo que las decisiones correctas o diferentes con otra visión o con otra altura. Uh-huh. Pues no sé, en cuestión de tecnología también me gustaría averiguar rapidísimo qué apps usas o qué recursos utilizas tú en internet. ¿Hay algún tipo de recursos online que le recomiendes a alguien que quiere explorar más en la guitarra o en algún instrumento? Hay una página que pues se la recomendamos a los alumnos para si quieren trabajar un poco más lo de la audición y estar trabajando la teoría. Hay una página que se llama teoría.com, uh-huh, que es algo parecido a la Oralia de Sibelius. Uh-huh. Y antes había un programita que se llamaba Earmaster Pro. Creo que es algo similar. Yo creo que pues esa sería la única, no, ¿sabes? No, aunque sí, a veces navego mucho, pero más bien estoy buscando páginas ahora de producción, de sonido, de cómo utilizar algún, no sé, un sintetizador o un efecto, o cómo hacer que suene más ponchada la guitarra. Sí, porque hay de todo, ¿no? Desde un Guitar Tab Pro y estas herramientas que, digo, a ti y a mí nos tocó ir a literalmente buscar transcripciones, tablaturas, partituras, etcétera. Y hoy en día abundan tantas tablaturas que ya no sabes cuál escoger, ¿no? Y también uh-huh, no es que se haya depreciado el valor de una tablatura, tal vez lo que se valora es que alguien filtre esa información y te la entregue depurada, curada, o incluso con diferentes votaciones. A mí me gusta mucho el Guitar Tab Pro. Casi cualquier cosa la encuentras ahí y hasta hay mucha gente dándole un rating de cuáles son las tablaturas que vale la pena estudiar y cuáles no. Y pues tal vez tú ya no lees tanto tablatura, sino más bien partitura, ¿no? Pero vaya, es... Para lo que lo he utilizado es a veces ando buscando, no sé, qué es lo que hace el baterista de... Hay un grupo que me gusta mucho, que ahorita olviden nombrar, Cynic. Es un grupo de metal, pero que hace así medio jazz y son los que hacen parteaguas junto con un músico que ya murió, Chuck Schuldiner, del grupo Dead, que hacen hay un disco que se llama Human y es así como que el primer disco de death metal que es así medio progresivo, uh-huh, entonces es muy diferente a todo lo que se hacía, ¿no? Entonces es músicos de más, no sé, más elevado, ¿no? Los conceptos y la musicalidad, porque estos eran músicos como de jazz, ¿no? Y hacen esa fusión. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo puedo programar una batería donde suene como él, ¿no? Entonces, llegué a utilizar el Guitar Trap. Guitar Trap Pro, y porque ya ves que te dan también la batería y los otros instrumentos. Que vaya, son herramientas muy útiles para todo tipo de cosas y, insisto, las apps no van a sustituir ni el talento, ni la práctica, ni la disciplina. Y sin embargo son herramientas muy prácticas que tenemos ahí a la mano y a veces, yo los he mencionado muchas veces en este podcast, cosas como el WhatsApp, que lo usamos tal vez todos los días y no nos damos cuenta de la importancia que tienen en nuestras vidas. Y también a veces el exceso de apps nos hacen caer en trampas de desperdiciar el tiempo en cosas, no quiero decir innecesarias, tal vez simplemente es que no estamos aprovechando al 100% nuestro tiempo. Uh-huh. Sí, pero sí es como ya se transformó, o sea, primero eran los mensajitos de texto, ahora es el WhatsApp y ahora ya, o sea... Ya todo es interactivo, sí, video y otras cosas que es esa inmediatez y por otro lado también tanta basura que se está transmitiendo que es irrelevante para uh-huh, ciertos casos y totalmente relevante en otros, ¿no? Y depende mucho del contexto en cómo se transmite. No sé, como para ir cerrando siempre me gusta preguntar, tal vez que nos compartas alguna reflexión o una pregunta o algún comentario que crees que le pueda servir a la audiencia si alguien quiere dedicarse a lo que tú te estás dedicando, que es tocar la guitarra, va a ser músico, maestro. No tiene que ser nada profundo ni reflexivo, sí, ¿no? Pues prepararte muy bien en lo que haces. O sea, si te vas a dedicar a la música, dedicarlo al 100%, a estudiar, a prepararte bien técnicamente, a conocer bien tu instrumento, a conocer bien la teoría, si es lo que vas a dar de clases, pues prepararte también como maestro, ¿no? Entender cómo funciona
la educación, ¿no? El proceso de aprendizaje. Uh-huh. Y ser flexible, ¿no? Algo como lo que dice Bruce Lee, ¿no? De que hay que ser como el agua. Pues el agua, o sea, se filtra, encuentra su camino. Entonces creo que eso es lo que tienes que hacer. Y si tu corazón te dice, dedícate a esto o haz esto, o sea, síguelo. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, como dicen, más también pensarlo más, ¿no? O sea, no solo... O combinar esas dos partes de lo que te dice tu intuición, pero también con el suficiente distanciamiento emocional, frío, racional, no sé cómo llamarle, pues sí, detenido, pausado de la mente, ¿no? Sí, ya me hice bolas. Digo, esta pregunta luego es chistosa porque ha habido todo tipo de respuestas. ¿Tienes alguna frase o algún tipo de combinación de palabras que te guste usar o algún proverbio? No sé si hay algún libro que quieras recomendar. ¿Sabes? Es un libro que últimamente así, o sea, siempre estuvo allí desde niño, lo vi ahí en mi casa, que era El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. A principios de este año me puse a leerlo y me fascinó Muy buen libro, es un sí. clásico que ya hoy en día se tacha un poco como de demasiado pues para vendedores, pero es un libro que tiene unas verdades muy interesantes. Entonces, pues el resumen era ¿no? O sea, nunca te des por vencido, o sea, siempre va a haber una forma de hacer las cosas y eso o sea, es curioso porque siempre estuvo ahí el libro en mi casa y yo decía, pues, ¿de qué se trata o de qué? O sea, no te había llamado el libro hasta hace poco. Sí, y llegó en el momento necesario. Uh-huh, o sea, uh-huh. Si lo hubiera visto antes, yo creo que no lo hubiera entendido. Entonces, recomendaría ese libro, ¿no? Uh-huh. O sea, como aparte de esto de la motivación. Y también las ventas que tenemos que aprender a vendernos a nosotros mismos, no en plan, no es manipular a la gente, tiene que ver mucho con autoestima, con creérnosla. Mucha gente en el podcast menciona el que es esencial creérnosla para poder crear. Y a veces esa parte falta porque no sabemos distinguir entre que tal vez estamos presumiendo por decir alguna cualidad buena que tenemos. Y eso también es venderse finalmente. No tiene nada malo decir que hacemos las cosas bien y que sabemos hacerlas bien. O igual lo sabemos, pero no sabemos cotizar bien en el mercado, no sabemos tener una reciprocidad también tangible en cuestión monetaria de lo que hacemos. Y pues este libro resume muchas de estas cosas. De estas cosas. Sobre todo eso, sí, la confianza en lo que estás haciendo. Y referente a la pregunta, ¿no? Inicial de qué recomendaría, pues eso, tener confianza en lo que haces. Y es como la gente va a creer en ti, si tú crees en lo que haces. Eso se transmite. Uh-huh. Oye, Carlos, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo. Sé que no estás aquí de vacaciones, estás en un curso intensivo y empiezas en un ratito más, pero te agradezco muchísimo el tiempo y también el haber compartido todas estas ideas y reflexiones sobre creatividad. No, muchas gracias a ti, Tomás, por invitarme y tomar en cuenta mis opiniones y de lo que habíamos platicado, ¿no? Estoy seguro que le va a gustar a mucha gente. Hay bastantes guitarristas en la audiencia, entonces estoy segurísimo que va a gustar. Y pues bueno, un anuncio sería, no sé si se pueda. Claro, sí, por supuesto. Buscar por YouTube el Morral del Abuelo. Pues yo considero es una excelente propuesta musical. ¿Hay chance de que luego nos pases alguna cancioncita y la ponemos? O sí. Si no es algún otro tema que tengas tuyo. Te puedo pasar por lo pronto lo que estoy haciendo con el grupo de música de cámara, que son unas composiciones basadas en el libro de Las llaves de Urgel del maestro Carlos Montemayor. Y no sé, algún dato que nos puedas compartir, redes sociales, algo donde te puedan contactar. Solo ahorita por lo pronto el Facebook, Carlos González, Solvik Tusin, uh-huh. Y está también la página Solvik Tusin Estudio. Está la del ensamble, Kinich Ahau Ensamble. Y pues bueno, la del Morral del Abuelo. Ok, padrísimo. Está todo en Facebook.
Sí, pues hoy en día ya todo es Facebook, ¿no? Ya páginas web, ¿para qué las usamos? Bueno, Carlos, de nuevo muchísimas gracias y pues aquí seguimos en contacto. Te aviso pronto cuando esto ya esté al aire y pues creo que va a gustar muchísimo. Muchas gracias. Y bien, así es como terminamos el episodio número 48 de Ideas al Aire con nuestro invitado especial, Carlos González. Espero que sigas disfrutando nuestra programación y de hecho si conoces a alguien que quisieras que estuviera aquí en Ideas al Aire, por favor avísame y con gusto lo contacto y lo invito para que platiquemos sobre creatividad y otros temas. Uno de los objetivos de Ideas al Aire es crear una comunidad creativa en la que nos podamos ayudar mutuamente, en la que aprendamos juntos y cuando sea necesario también podamos obtener cierta inspiración creativa, porque claro, todos los seres humanos la necesitamos ocasionalmente. Y siendo este podcast un medio digital que trasciende fronteras, me encantaría poder recibir retroalimentación sincera de tu parte. Así que si tienes tiempo, posibilidad y ganas de hacerlo, te agradecería muchísimo si pudieras dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales o en alguna de nuestras plataformas digitales. Todos tus comentarios y sugerencias nos sirven para crecer y para aprender, y además son súper valiosos para crear esta comunidad creativa en la que todos nos podemos beneficiar. Así que te invito a suscribirte a nuestro podcast en iTunes buscando Ideas al Aire y a que nos sigas en redes sociales. @Ideas al Aire Podcast en Facebook o @Ideas al Aire en Twitter. Te deseo muchos descubrimientos felices y por supuesto que las ideas te acompañen. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola@tomaslash.com. Hasta pronto.